No vengo a justificarme, no vengo a explicarte por qué hice lo que hice. Vengo porque ya no puedo esconderme de lo que soy cuando nadie me ve. He intentado seguir adelante como si nada hubiera pasado, pero hay culpas que pesan tanto que no se callan con canciones. Lo que hice, lo que pensé, lo que permití, yo lo sé, y tú también. No me duele que me señales, me duele haberme alejado. Así que no te hablo desde la fuerza, te hablo desde el suelo. Si todavía puedo volver sin esconder la mirada, si todavía hay perdón para mí, entonces aquí estoy. No arregles solo lo de afuera, no maquilles mi corazón. Empieza donde nadie ve, porque sin ti no soy nada. Fallé aún sabiendo el camino, cerré los ojos, seguí igual. No fue un tropiezo del momento, fue una puerta que dejé pasar. Mi conciencia no se calla, mi memoria no se va. Cargo el peso de mis actos cuando intento descansar. No te culpo por mirarme así, yo elegí este lugar. Si hoy me quedo frente a ti, es porque no quiero huir más. Padre, perdóname, aquí estoy. No tengo excusas, no tengo control. Padre, perdóname, no me sueltes hoy. Si me quedo sin tu presencia, me pierdo. Sin ti no soy nada, Dios. Conoces lo que nace en mí antes de hacerse acción. Sabes cuántas veces quise hacerlo bien y no pude, no. No quiero una imagen limpia, quiero verdad en el corazón. Prefiero llorar delante de ti que vivir lejos de tu perdón. Si tienes que romperme hoy, hazlo con amor. No me dejes igual por dentro, solo para verme mejor. Padre, perdóname, aquí estoy, con todo mi error y todo mi dolor. Padre, perdóname, no me sueltes hoy. Si me quedo sin tu presencia, me pierdo. Sin ti no soy nada, Dios. No traigo nada que ofrecerte, solo este corazón cansado. Si me alejas lo entiendo, pero si me abrazas me salvas. Limpia lo que yo ensucié, sana lo que yo rompí. Si me devuelves la vida, enséñame a vivirla para ti. Padre, perdóname, aquí estoy. No me quites tu presencia, no me sueltes hoy. Padre, perdóname, aquí estoy, roto por dentro, pero delante de ti voy. Padre, perdóname, no me sueltes hoy. Si me quedo sin tu presencia, me pierdo. Sin ti no soy nada, Dios. No traigo nada que ofrecerte,
solo este corazón cansado. Si me alejas lo entiendo, pero si me abrazas, me salvas. Limpia lo que yo ensucié, sana lo que yo rompí. Si me devuelves la vida, enséñame a vivirla para ti. Padre, perdóname, aquí estoy. No me quites tu presencia, no me sueltes hoy. Padre, perdóname, aquí estoy. Roto por dentro, pero delante de ti voy. Padre, perdóname, no me sueltes hoy. Si me quedo sin tu presencia, me pierdo. Sin ti no soy nada, Dios. Y hermano, nos da mucho gusto el saber que las predicaciones están siendo de bendición, aunque se nos hagan un poco difíciles, un poco duras. Eso que vamos a hablar hoy son testimonios bíblicos de personas que lamentablemente se extraviaron. Y los extraviados es el tema. Voy a hablar de 5 personajes. En este caso voy a hablar de 5 hombres, pero aunque voy a hablar de hombres, hermanos, mujeres, ustedes no están exentas. También en la Biblia hubo ciertas mujeres que pues no hicieron lo correcto. Pero voy a hablar de 5 casos de hombres que también se aplican a ustedes, mujeres, y esperemos que Dios nos ayude. Vamos a comenzar con una cita bíblica en 1 de Juan capítulo 1 verso 6. Dice la palabra así: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si yo digo con mis labios, yo tengo comunicación con Dios, pero vivo como si no le conociera, pues yo me estoy engañando y no estoy practicando la verdad. No se trata nada más de hablar, decíamos la semana pasada, no ser un cristiano nominal, un cristiano de nombre. O sea, soy evangélico pero no practicante. No, usted tiene que andar bien derechito delante del Señor, amén, bien derechita delante del Señor. Entonces esta palabra dice que si tenemos comunión con Él, pero no andamos en la verdad, sino que andamos en tinieblas, nos estamos mintiendo y la verdad no está en nosotros. También quiero leerles 1 de Juan capítulo 2 verso 17. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hermano, cuando tú haces la voluntad del Señor, tú te vas a parar firme ante los problemas, ante las situaciones, ante lo que venga, hermano. Amén. Ante lo que venga, hermana, porque tú estás haciendo la voluntad del Señor, hermano. Fíjate lo que te voy a decir, hermano. Si los problemas y las luchas que estás teniendo en casa, como persona, en el trabajo, en la calle, con los vecinos, en fin, con la familia, te están moviendo para no buscar al Señor y para no venir a la iglesia, quiere decir, hermano, que estás apoyándote más en tu temor, en tu miedo, en tus dudas, que lo que Dios puede hacer. Así es que, hermano, hermana, tú debes de hacer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que tú crezcas, la voluntad del Señor es que tú seas fuerte, la voluntad del Señor es que tú estés con ánimo pronto para servir al Señor, y que nada te mueva, hermano, nada te mueva en el nombre del Señor. Amén. Porque el que hace la voluntad de Dios, dice el versículo que está en pantalla, permanece para siempre. Amén. Vidas consagradas es un punto que voy a hablar, y me gusta la palabra vidas consagradas. Son esas personas, o somos esas personas que estamos cada día buscando al Señor, hermano. Algunos piensan que pueden orar toda una semana y después un mes sin orar, ¿no? O pueden venir una vez a la iglesia y después ya se pueden perder, no sé, meses de la iglesia. No, hermano, es vidas consagradas. Por ahí anda ahí un canto que dice un día a la vez. Bueno, pues un día a la vez vamos a hacer las cosas, hermano. Amén. No puedo hacer nada mañana, todavía no llega. No puedo hacer nada el día de ayer, ya pasó, pero hoy puedo echarle todas las ganas. Vidas consagradas. Y quiero llevarte a un versículo que dice Éxodo 19:6 en la primera parte: ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa.
Amén. Dios quiere que nosotros seamos ese tipo de gentes. Gente de sacerdotes, un reino de sacerdotes y gente santa. Esto recuerdo lo que dice también la palabra en el Nuevo Testamento. Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ese versículo del Nuevo Testamento y de Éxodo concuerdan. Éxodo 19:6 en la primera parte. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y era lo que Dios quería de las personas de las cuales hoy vamos a hablar. Pero pues lamentablemente pues no hicieron caso, ¿no? También en Jeremías capítulo 7 verso 23 dice: escuchen mi voz y seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo. Y anden en todo camino que les mandé para que les vaya bien. Esta palabra nos dice que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Amén. Que tenemos que nosotros andar en el camino del Señor y que nos va a ir bien. Amén. Me gusta esta palabra. Los consagrados viven conforme a esta palabra. Escuchan la voz, andan en el camino y también andan haciendo lo que Dios les mandó y nos va a ir bien. Yo no sé ustedes, pero yo tengo comprobado este versículo. Amén. Cuando ando en el camino del Señor me va bien. Y aún cuando ando en el camino del Señor parece que me va mal, pero con Cristo todo lo puedo, hermano, y aunque las cosas vayan mal, yo estoy bien en el nombre del Señor y lo podemos declarar. Amén. Vidas consagradas, pero también tenemos el contraste que son vidas arruinadas. Y pues vidas arruinadas, pues obviamente es todo lo contrario al punto anterior, es lógico. Pero en el mismo Jeremías 7:24, que acabo de leer el 23, donde dice que nos va a ir bien, en Jeremías 7:24 dice así: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Esto nos habla de vidas arruinadas. Fíjense nada más. No inclinaron su oído, o sea, no prestaron atención. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón. La semana pasada terminamos con un versículo que dice, así dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y dice que ellos por la dureza de su corazón malvado, y se fueron hacia atrás y no hacia adelante. Recuerdo una palabra también en el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo que dijo que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de él, ¿verdad? Eso de poner la mano en el arado, ya agarraste las cosas de Dios, ya no mires para atrás, hermano. Como dijo aquel, para atrás ni para agarrar vuelo, hermano. Amén. Entonces, hay vidas consagradas y hay vidas arruinadas. No sé en cuál categoría tú estás entrando, hermano. No sé. Porque pues yo quiero creer como pastor que pues toda la iglesia son tan consagrados, ¿no? Pero solamente Dios sabe quiénes sí y quiénes no. Y solamente Dios sabe, y ustedes también, quiénes sí y quiénes no. Pero déjame decirte algo muy maravilloso. La Biblia nos da promesas y advertencias. Algunos de nosotros nada más andamos buscando las promesas de Dios para que nos vaya bien. Pero la Biblia también nos da advertencias. Y sería bueno, hermano, con todo mi corazón se los digo, que no solamente nosotros leamos las promesas, sino también las advertencias, para no andar chuecos. Por ejemplo, en 1 de Crónicas 28:9, David le dice a su hijo Salomón: reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás. Promesa. Si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Es una promesa. Pero luego viene una advertencia: mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Escucha lo que te voy a decir, iglesia. Puedes venir a la iglesia y haber dejado a Dios. Puedes venir a la iglesia sin estar con Dios. Dios sabe.
Pero hermano, es que venir a la iglesia es buscarle. Sí, yo sé, hermano, pero si no arreglamos nuestra vida, entonces es como decimos al principio, si decimos que tenemos comunión con Dios, ya vivimos en tinieblas, pues mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si lo buscas, lo hallarás, promesa. Pero si lo dejas, Él te desechará, y luego viene aparte, dice, para siempre. Promesas y advertencias, hermano. Ya que dicen, las promesas nos gustan, y sobre advertencia no hay engaño. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a entrar, ya después de estos versículos como introducción, vamos a entrar en nuestro tema, que es los extraviados. Son personajes que se extraviaron de la verdad. Vamos a hablar de algunos personajes que usted y yo ya hemos escuchado en diferentes predicaciones. Hemos escuchado algunos, de algunos no, de algunos sí, de algunos vamos a agarrar una idea diferente, y pues que Dios nos ayude, amén, en el nombre de Jesús. No te preocupes, no aparece tu nombre, a menos que te llames igual que los que están aquí, ¿verdad? Y personajes que se extraviaron de la verdad. Y el número 1, pues es nada más y nada menos que Sansón, el hombre más fuerte de la tierra, según la historia bíblica, y Sansón significa pequeño sol, solecito, por así decirlo, el solecito. Y hablamos acerca de este personaje, me parece que en una predicación que se llamó Cegados, y hablamos acerca de Sansón. Sansón fue un hombre que Dios tomó desde antes de que naciera, pero lamentablemente terminó de una manera tan mal, hermano. Y mire, voy a resumir varias cosas en las vidas de estos personajes. Voy a decir solamente unas cosas y luego viene una cita bíblica. No voy a leer la cita bíblica porque es muy extensa, y entonces yo necesitaría todo lo que resta del año para hablar de toda esta predicación, debido a lo extenso que es. Así es que usted, si quiere nada más anotar, quiere tomarle foto, o mañana verlo en el canal para que siga usted checando, ahí le puede ir poniendo pausa. Pero su nacimiento fue un milagro, el nacimiento de Sansón fue un milagro. ¿Por qué? Pues su madre era estéril. Jueces capítulo 13 nos dice que la madre de este muchacho era estéril. Su padre y ella no podían tener hijos, pero Dios hace un milagro y se aparece a través de un ángel y le habla a la madre sobre el nacimiento milagroso de este niño. Digo milagroso porque pues ellos no podían tener hijos. Y hermano, él fue engendrado como un nazareo para ser nazareo. Jueces capítulo 13, versículos 5 y 7. Esto quiere decir que desde que el niño era concebido, la mamá no tenía que probar nada de sidra, nada de alcohol, nada de esto, nada del otro, nada. No tenía que acercarse a ningún muerto, porque la persona que traía era nazareo, quiere decir que era apartado por Dios. Entonces Sansón desde su nacimiento fue apartado para Dios, ¿sí? Fíjense, nosotros esperamos a que nazca nuestro hijo y vamos y lo presentamos delante del Señor, ¿verdad que sí? Bueno, pues a Sansón no. Sansón ya estaba predestinado desde antes del nacimiento, porque todavía ni siquiera se embarazaba y ya Dios le había estado diciendo, ya le estaba dando instrucciones, tu hijo va a ser nazareo y pues no debes de hacer nada de eso. Bueno, y también Sansón cuando ya nazca no debe de cortarse el pelo, no debe de comer ciertas cosas inmundas, no debe de acercarse a muerto, no debe de, bueno, un montón de cosas porque eran nazareos. Sansón fue bendecido por Dios y el Espíritu de Dios comenzó a obrar en él. Si usted la Biblia de Jueces capítulo 13 en adelante, allí vienen los versículos 23 y 25, 24 y 25, pero dice que varias veces se manifestó el Espíritu de Dios en él. La fuerza de Sansón no estaba en su pelo, era promesa, su pelo era promesa, porque era nazareo, pero la fuerza de Sansón consistía en el Espíritu Santo en su vida. Hermano, es el Espíritu Santo que nos da poder, es el Espíritu Santo, amén. Hermano, no entristezcan al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. Dejen que el Espíritu Santo los guíe, dejen que el Espíritu Santo les eche la mano en todo momento. Entonces aquí vemos, hermano, varias cosas buenas de Sansón, pero vamos a ver lamentablemente que se extravió del propósito divino, ¿verdad? Ay, Sansón, ¿verdad? Alguien dijo que tenía que haberse llamado Sansonso, pero Sansón, decíamos en una ocasión, tenía problemas de faldas,
Hay gente que tiene problemas de faldas y hay gente que tiene problemas de pantalones. Hay gente pues que lamentablemente están haciendo cosas que no están correctas. Y tarde que temprano todo sale a la luz. Recuérdalo. Tarde que temprano, eso lo vimos la semana pasada, todo va a salir a la luz. Mejor arrepiéntete en el nombre del Señor. Se extravió del propósito divino. Bueno, ¿cómo? Pues número 1, tomó mujeres filisteas. Jueces capítulo 14 y capítulo 16. Dice que le gustaban las mujeres filisteas a este fulano, le gustaban las mujeres que no eran de Dios, hermano. Y tal vez él decía, como muchos, yo lo convierto, ¿verdad? Y pues es que es una situación, oye, no, tú eres del pueblo de Dios, aparte eres nazareo, no tienes que andar agarrando mujeres de otros lados, búscate a alguien de tu pueblo, búscate a alguien, no, pero a este le gustaba meterse en problemas, y bueno, pues se metió con varias mujeres filisteas. Entre una de ellas, pues era Dalila la tremenda, la que hizo todo el relajo para que este hombre se doblegara en su corazón de pollo tan fuerte, y una mujer hizo que se doblegara. Bueno, ¿qué más hizo? Se acercó a un animal muerto en Jueces capítulo 14, aparte de que peleó con un león y lo mató y lo echó fuera del camino. Después regresa y va a ver al cuerpo del león muerto. ¿Recuerdan? A lo mejor usted dice, ay hermano, pero es un animal muerto. Sí, pero era nazareo. La promesa o el que era apartado como nazareo es que no se tenía que acercar a ningún muerto, no podía contaminarse, porque él era apartado para Dios. Y él se apartó para mirar al león, y no solamente eso, sino vio que en el león varias abejas habían hecho un panal de miel, y él extiende su mano y come de la miel que estaba en un cuerpo de un león muerto, echado a perder. Y entonces por eso tenemos el punto siguiente, que comió cosa inmunda, Jueces capítulo 14. Él come y también se lo da a sus padres, pero no les dice, imagínate nada más, hermano. Su madre que se había guardado, su padre que se había guardado, porque iban a tener un hijo nazareo, y el muchacho le salió, hermano, ay Dios santo, problemático a decir basta, hermano. Yo creo que los papás se miraban uno al otro y decían, a ver, ¿quién hizo mal las cosas? Tú y yo, ¿para qué este nos saliera así, verdad? Ay, no, tú que lo mimaste demasiado. No, tú porque, pues, ahí está tu pequeño sol. Y yo creo que ahí los padres andaban echándose, ¿no? Pero no solamente eso, ¿saben? También en el 16:1 dice que se fue y se juntó con una prostituta. Fue y se metió con una ramera, con una prostituta. Para los niños que están aquí, en su casa le preguntan a sus papás. Ellos les van a dar una extensa explicación de lo que es una ramera y una prostituta. ¿Sí? Entonces fue y se juntó con alguien que tampoco estaba bien, pero pues él tampoco andaba de hermanita de la caridad. Se empezó a extraviar. Otra cosa más, él jugó y menospreció con la unción de Dios. Jugó y menospreció la unción de Dios. En Jueces capítulo 16, versículos 9 al 21, se cuenta la historia donde Dalila, la filistea, la compran los demás filisteos y le dicen, engáñalo para que nos diga cuál es el poder de su fuerza y nosotros te vamos a dar un montón de dinero. Y aquella ambiciosa, lagartija ambiciosa, dijo, pues ya van, ahí voy. Y entonces le empezó a hacerle ahí la barba y todo, es que tú no me has dicho, y le empezó a jugar. Y hermano, hemos escuchado mucho acerca de Sansón. El detalle es que le abre su corazón, no a la verdad de por qué tiene el poder, sino una verdad de una promesa. ¿Sabes qué? Yo soy nazareo y jamás me han cortado el pelo, y si me cortan el pelo, pues yo voy a quedar sin poder. Era una verdad a medias, hermano, porque el poder residía en el poder del Espíritu Santo. Pero el pelo era parte de la promesa. Y ya Sansón había hecho tanto despapayo, hermano, que uno dice, ay, Sansón, es lo único que te faltaba. Y bueno, déjeme decirle lamentablemente que cada vez que la engañaba, él se burlaba de ella, porque la fuerza le venía. Pero cuando le cortó el pelo, y la promesa, el pacto que tenía en su pelo se rompió, también el Espíritu Santo se alejó, hermano.
Y lamentablemente encontramos nuestra siguiente diapositiva que dice: Jehová se apartó de Sansón, pero Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y entonces fue apresado, le sacaron los ojos y fue a dar a una cárcel. Y se extravió del propósito divino, ¿verdad? Nosotros podríamos decir: qué bárbaro Sansón, hombre. Fíjate su nacimiento, su vida, su esto, su lo otro. Es un milagro. Dios mismo le habla a los padres sobre un ángel y empieza a hacer y a deshacer de su vida. Pero hermano, ¿por qué juzgamos a Salomón si nosotros a veces estamos haciendo cosas similares? Tal vez no estamos haciendo lo mismo que él, pero estamos haciendo cosas que también no agradan a Dios. Y acuérdate que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y si este hombre, hermano, empezó a hacer las cosas a la manera mala, pues su fin fue muy desastroso. Le encontramos ahí en el 16:20 de Jueces que él no sabía que Jehová se había apartado de él. Hermano, a lo mejor tú estás viviendo una vida aparentemente cristiana, pero a lo mejor no sabes que por tu mal proceder y por tu mala cabeza que eres espiritualmente, Jehová ya se apartó de ti. No te ha matado, no te han sacado los ojos, porque quiere que te arrepientas. Dios es misericordioso y bueno. Arrepiéntete, hermano. Era la palabra clave de la semana pasada: arrepiéntete. La verdad es que jugar con Dios no es juguete de nadie, hermano. No puedes andar tú diciendo: tengo comunión con Dios, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, y vivir en tinieblas, hermano, y andar con un hombre, con otro hombre, con otra mujer y con otra hombre, y no andar así, hermano. No, hermano, no, hermano. No, hermano. A nadie estás engañando más que a ti mismo, hermano. A nadie estás engañando más que a ti mismo, hermano. A nadie más. El diablo está haciendo una labor muy sutil en tu vida, entonces. Este ejemplo de Sansón, primero ejemplo de Sansón que se extravió de la verdad, es para que nosotros no hagamos lo mismo. Y si ya vemos que ya nos hemos desviado, hermano, mejor parémonos en seco, hermano. Parémonos en seco y retomemos el lugar. Retomemos el camino. Dice la palabra: párense en los caminos y pregunten por las sendas antiguas. Pregunten por dónde está el camino de Dios, hermano. Y sigan mejor por el camino recto, en el nombre del Señor. Amén. Segundo extraviado, también ya hablamos acerca de él, y es Saúl. El nombre de Saúl significa el deseado. Y pues todos sabemos acerca de este personaje. Algo que yo descubrí muy interesante es que cuando Dios, escucha lo que voy a decir, cuando Dios unge a David, no a Saúl, a David, lo unge como rey. Pero cuando unge a Saúl, lo unge como príncipe. Y ya después lo coronan como rey. Pero Saúl comenzó con una unción de príncipe, mientras que David comenzó con una unción de rey. Es muy interesante esas situaciones. Saúl, el deseado. Su llamado fue especial. Empezamos con 1 Samuel 9:2, un joven, alto y hermoso. ¿Verdad? Dios lo escogió porque de los hombros para arriba era mayor que todos. Pero pues la altura y la belleza, hermano, no tenían nada que ver. Pero Dios lo escogió. Dijo: bueno, pues si voy a agarrar a un rey, pues vamos a agarrar al más carita, ¿no? Pues al que tenga porte de rey, pues, ¿no? Importante. ¿Qué más? Dios habló a Samuel, a un profeta, sobre Saúl para ungirlo como rey de Israel. Aunque dice de rey de Israel, la verdad es que lo ungieron como príncipe. 1 Samuel 19, 16 y 10:1. Lo ungieron como príncipe. Y hermano, Dios habla a un profeta y le dice: yo quiero que vayas donde está él, hermano. Mire, bienaventurados aquellos que en estos días Dios ha hablado a través de sus vidas, a través de alguien. Dice el libro de Hebreos que nos ha hablado a través de profetas, y estos tiempos nos ha hablado por el Señor Jesucristo. Y hermano, muchos de nosotros hemos sido llamados por gracia, igual que Saúl. Miren la tercera cosa: era humilde. Tal parece que cuando hablamos de humildad, 1 Samuel 9:21, él dice: yo y la casa de mi padre somos las más pequeñas y las más humildes. Él era muy humilde, hermano.
él obedecía a su padre, las ovejas de su padre se habían perdido, las asnas de su padre se habían perdido, y él fue y las fue a buscar juntamente con un criado, y él obedecía, hermano. Déjeme decirle que los principios de Saúl fueron buenos, como tu principio y mi principio, son buenos. Él era humilde, él era una persona sencilla, era una persona buena, era una persona que cuando el profeta le dijo, ¿por qué te preocupas por unas asnas cuando yo te he dado todas las riquezas de Israel? Dice, pero ¿por qué le dices eso a tu siervo? Yo soy el más humilde, mi casa es la más humilde de Israel y yo soy el más pequeño de mi casa. Hay humildad en su vida, hermano. Algo que me llama la atención es que después de que lo ungieron, en el 1 Samuel 10:6 y 11:6, dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre él y también profetizó, se juntó con varios profetas y el Espíritu Santo vino con él. Era tan fuerte el Espíritu Santo que la unción de profecía entró a su vida también y empezó a profetizar, hermano. No sé qué profetizó, pero la Biblia dice que profetizó. Y entonces había un dicho que decía, Saúl también entre los profetas. Pero imagínate, era tanto el poder de Dios, era tanto la gloria del Señor, que yo creo que si se hubiera acercado a una persona que tenía don de sanidad, la unción era tanta que también él hubiera podido tener esa unción de sanidad. Porque se juntó con los profetas y, hermanos, solamente a 3 personas Dios permitía que se les ungieran: a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. ¿Sí? Y aunque Saúl no tenía una unción de profeta, pero tenía el Espíritu Santo de Dios y se juntó a los profetas y la profecía también, el espíritu de profeta le vino y el Espíritu Santo habló también profecías a través de él. Déjame decirle, si no, este cuadro que estoy presentando aquí en esta diapositiva es de un llamado especial. La verdad, Saúl empezó bien, hermano. Saúl empezó bien, pero lamentablemente, como hemos dicho muchas veces, pues se le subió la autoridad a la cabeza y la corona también, y entonces encontramos que se extravió del propósito divino. Y entonces vamos a encontrar la segunda parte de esto: se extravió del propósito divino. Número 1, sacrificó holocausto por desesperación. 1 Samuel 13. Samuel le dijo, quiero que vayas y hagas esto y luego me esperes para sacrificar yo el holocausto, porque él era un profeta y también podía sacrificar. Pero aquí se desespera porque ve que la gente se le empieza a desertar y Samuel no llega, y Samuel no viene. Y entonces, por desesperación, dice, tráiganme el cordero para acá, pues yo soy el rey y yo puedo hacerlo también. Y sacrifica, hermano, algo que no le estaba permitido hacer. Entonces, él sacrificó holocausto por desesperación. Cuidado, hermano, si Dios te llamó a hacer algo, hazlo. Pero si Dios te llamó a esperar, espera. Él se hubiera esperado, hermano, su vida hubiera sido diferente. Pero lamentablemente su desesperación lo condujo a varias cosas malas. Muchas veces nosotros actuamos por desesperación, hermano. Lo que deberíamos hacer en la desesperación es orar, hermano. ¿Estás desesperado? La mejor opción que tienes es orar. No hagas loqueras, hermano. Porque los desesperados hacen loqueras. Y ya después de que cometieron la loquera andan pidiendo perdón, pero ya hiciste la loquera, hermano. Ya hiciste lo malo. Esto lo llevó lamentablemente a que le quitaran el reinado. Como número 2 dice, actuó locamente y su reino no fue duradero. 1 Samuel 13, versículos 13 y 14. Samuel viene y le dice, ¿qué has hecho? Dijo, es que como el pueblo se me desertaba y tú no venías, pues yo agarré el cordero y lo maté. Dijo, locamente has hecho. Y el profeta usa esa frase, locamente has hecho. Amén. Hermano, a veces los pecados que andamos cometiendo es por loquera, hermano. Por desesperanza, hermano. Por desesperación, hermanos. Ese por desesperación y en su loquera se hizo lo que no tenía que hacer. Y lamentablemente su reino no fue duradero. Le dice, ¿sabes qué? Pues ahora tu reino no va a ser duradero. Y el profeta se va y aquel le agarra la túnica y se la rompe. Y voltea el profeta y dijo, así Dios rasgó tu reino, fíjate. Así como me rasgaste el vestido, la túnica, así Dios rasgó tu reino y se la ha dado a uno mejor que tú. Ay, Padre Santo. Ahora déjenme decirle otra cosa. Ahí va para los religiosos, que no son espirituales, son religiosos. Por religiosidad casi mata a su hijo, a su propio hijo. 1 Samuel capítulo 14. Se desespera y dice, ¿saben qué? Todos vamos a ayunar. Oye Saúl, pero estamos en guerra. No, todos ayunar. Sí, yo sé que hay que ayunar, hoy nosotros estamos ayunando.
¿sí? Escúchame, hermano, tú nunca ayunes cuando vayas a la guerra espiritual, ayuna antes. Pero ese se alocó. Y a todos el pueblo, aparte de miedosos que estaban, aparte de débiles que tenían, los puso a ayunar a todos. Imagínense. Llega su hijo, Jonatán, juntamente con otro, y ellos no escucharon de lo que había dicho su padre, Saúl, y él come ciertas cosas y se le aclara la vista. Y entonces viene la derrota, y la derrota se la echa la culpa a su hijo por desobediente, porque no ayunó. Y dice, de seguro hoy, este día vas a morir porque no obedeciste mi voz. A ver, ¿quién te crees tú, Saúl, si no obedeciste la voz de Dios desde el principio? ¿Por qué andas tú juzgando los que no obedecen a Dios cuando tú mismo no la estás obedeciendo? Hermano, es que juzgar es bien rápido, somos bien rápidos para juzgar. ¿Ah? El problema es que vemos los pecados de los demás, pero no vemos los de nosotros. ¿Y saben debido a qué? A la viga que está en nuestro propio ojo, que no nos deja ver bien la pajita que está en el ojo de nuestro hermano para poder ayudarle. Por religiosidad, hermano, hay mucha gente religiosa, hermano. Hay mucha gente religiosa, pero lamentablemente tengo más. En segunda parte, se extravió de su propósito. Fue rebelde y desobediente y es rechazado por Dios. Primero de Samuel 15. Fue rebelde, desobediente y fue rechazado por Dios. Tu reino ya no va a ser duradero. Ya se acabó tu reino. Viene Dios y le dice a Samuel, ¿por qué lloras a Saúl habiéndolo yo desechado? ¿Cuántas veces no hemos orado por aquellos que están perdidos? Pero a lo mejor esos perdidos no quieren regresar al camino de Dios. Y nuestras oraciones están que Dios tenga misericordia. Pero a veces ellos no quieren regresar al camino de Dios. Han sido rebeldes, desobedientes y ahora son desechados. Samuel le dice de parte del Señor, ¿por qué lloras tú? Samuel le dice, ¿por qué lloras? Dios le dice a Samuel, ¿por qué lloras tú a Saúl habiéndolo yo desechado? ¿Qué más? Tuvo celos y odio por el ungido, primero de Samuel 18. Se descubrió que había otro ungido, hermano, y quiso matarlo. Dijo, no, yo sigo siendo el rey y aquí ningún otro ungido llega. Aquí el ungido soy yo y se acabó. Y hay que matar al próximo ungido o al que ya se ungió. Y obviamente por celos y por odio empieza a perseguir a su mismo yerno, a David, por todo un desierto. Fíjense nada más, hermano. Tú no estás ungido, pero odias al ungido. Tú no estás ungida, pero odias a la ungida. Y hablas mal de la ungida, hablas mal del ungido. Dice la palabra, no toquéis a mis ungidos, dice Dios. Cuidado, hermano. Tengamos mucho cuidado. Dios le había dicho a Saúl, cuando actuó de rebelde y desobediente, cuando tenía que matar a todo un país, a toda una nación, los moabitas, Él perdona la vida de muchas ovejitas y también al rey. Pero ahora, en 1 de Samuel 22, se nos dice que mandó matar a toda una ciudad de sacerdotes de Dios, a los sacerdotes de la ciudad de Nob. Fue y los mató a todos. O sea, no pudo matar a los moabitas, pero sí fue a matar a todos los de los sacerdotes de Nob. ¿Y saben por qué? Porque los sacerdotes de Nob ayudaron a David, al ungido de Dios. Y fue y mató a todos los sacerdotes. Imagínense nada más, hermano. Digo, ¿para qué querían al diablo si ya tenían a Saúl? Y para colmo de males, hermano, 1 de Samuel 18, consulta una adivina. Anda consultando ahí a los adivinos. Le anda hablando a Walter Mercado. Le anda hablando a la línea del horóscopo. A ver qué me depara el futuro, a ver qué esto. Y hermano, es una situación bien difícil. Bien difícil. Muy difícil. Me han preguntado si realmente Samuel fue el que se apareció. Y yo les he dicho, miren, la mujer era toda una teatrera. La adivina son puros trucos. No se pudo haber sido Samuel porque los muertos no regresan. Una adivina no tiene el poder de hacer eso, pero sí puede medir demonios. Ahora, el mentado Samuel le dice a Saúl, mañana estarás conmigo donde yo estoy. No, espérame. Samuel estaba en la presencia del Señor.
Y por la rebeldía de este cuate, no creo que haya entrado en la presencia del Señor. Así es que, lo más tremendo, hermano, de este extraviado, dice nuestra siguiente diapositiva: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, 1 Samuel 16:14, y dice que le vino un espíritu malo de parte de Dios. O sea, el mismo que le mandó, que le quitó el espíritu, le mandó un demonio. Ándale. Imagínate nada más. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Hermano, hermana, no contristes al espíritu. No te extravíes. No actúes locamente. Escucha. Dios todavía tiene misericordia de ti y por eso estás aquí. Yo no creo en casualidades, yo creo en la voluntad del Señor. Dios te trajo aquí con un propósito maravilloso. En el nombre de Jesús, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y Sansón no sabía que el espíritu de Dios ya se había apartado de él. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl también. Y le vino un espíritu malo. Tercer personaje. Aquí es donde muchos van a patinar cuando vean el nombre. ¿Cómo se llama el tercer personaje? ¿Cómo? Dígalo fuerte. Salomón, pacífico. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo se desvió? Déjenme le cuento la historia. Salomón. Ay, Salomón. Pues resulta que sus padres eran un par de adúlteros y que habían tenido un hijo antes, y por el adulterio Dios dijo se va a morir. Y se murió. Hay un tema también que hablé de David que se llamó Alejado, muy interesante. Pero vamos a hablar de Salomón. Su llamado fue especial. Fue ungido como rey, primero de Reyes 1:39. Dios había prometido a David que su hijo Salomón iba a ser el rey, aunque se levantaron otros, pero su hijo Salomón era el verdadero ungido. Entonces empezó bien, hermano, fue ungido como rey. Jehová estaba con Salomón, segundo de Crónicas 1. Dice que Jehová se manifestó a Salomón. Qué maravilloso. Dice que se le apareció 2 veces, hermano. Imagínate, el mismo Dios hablándole 2 veces. Se le apareció en sueños. Dios le habló. Cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras en una de esas apariciones, pídeme lo que quieras quieras que te dé. Y él pidió sabiduría e inteligencia, segundo de Crónicas capítulo 1, versos 10 y 11. Él pidió las cosas buenas, dijo, porque yo tengo que gobernar tu pueblo con sabiduría. ¿Quién va a gobernar un pueblo tan grande si no tiene la sabiduría? Y Dios se alegra tanto y dice, porque has pedido sabiduría e inteligencia y no me pediste riquezas, te voy a dar lo que me pediste y aparte te voy a añadir riquezas de una manera extraordinaria. Amén. Ya ves, pide inteligentemente, hermano, no para tus placeres. Pide sabiduría para cómo actuar con tu familia. Pide sabiduría para cómo actuar con tu esposo, con tu esposa, de tu matrimonio. Pide la sabiduría y entonces el bien va a llegar a tu casa. Amén. Propuso y estableció la paz en todo su reino. O sea, era llamado pacífico. En 1 de Reyes 5:4 él dice, Dios me ha dado paz en todo mi reinado. Y no solamente Dios le había dado paz, él promovía la paz, era una persona pacífica. Él tenía gente para ir a la guerra, él era sabio. Reyes venían solamente para escuchar la sabiduría de Salomón. Tenía personas las más bellas que puedas imaginarte en su palacio, solamente como personas, estatuas vivas por su belleza. Él no tenía esculturas, él tenía personas vivas. Por su belleza se vestían de lo mejor y ellos escuchaban siempre la sabiduría de Salomón. ¿Qué más hizo? Construyó el gran templo para Dios. 1 de Reyes 6. Su padre no pudo hacerlo, pero su padre le juntó todo el material. Y entonces llega Salomón y construye un gran templo. Un templo enorme, un templo maravilloso. Y no solamente un templo grande, también construyó su casa. Algunos andan pensando que los pastores no debemos de tener nada. Pues vean la vida de Salomón, construyó el templo de Dios y también su casa, hermano. Amén. Es interesante esto. Que usted no se puede imaginar lo maravilloso del templo. Todo estaba cubierto de oro.
era un templo majestuoso. Él se fue a lo grande. Dijo, para mi Dios, lo mejor. Y él, cuando dedicó el templo, era tanta la presencia de Dios que los sacerdotes no pudieron entrar a la casa de Dios debido a la gloria del Señor que estaba dentro de ese lugar, de ese templo. Imagínate nada más, hermano. No podía entrar nadie porque ahí estaba. Diario sacrificaba miles y miles y miles de sacrificios para Dios. Él empezó a hacer las cosas bien, hermano. Pero lamentablemente, hermano, se desvió. Salomón se desvió del propósito divino. Y mire cuál fue la situación que lo desviaron. Número 1, permitió que su corazón fuera dividido por sus 1000 mujeres. ¿Cómo que 1000? Sí. Tenía 700 esposas y 300 concubinas. Tenía 1000 mujeres. Imagínate, tú no aguantas a una, aviéntate 1000 suegras. No, ahí empezamos mal. ¿Cómo? Pero saben que muchas de ellas no dormía con ellas. Las tomaba solamente como alianzas con otros pueblos para estar en paz. Y aquellos reyes le daban a sus hijas como mujeres, pero Salomón no pudo dormir con todas ellas. Y alguien dice que Salomón fue el aventurero, ¿no? El rey de 1000 amores, porque le gustaban las altas y las chaparritas y las estas y las otras y todo eso. ¿Ah? A ese sí le preguntaban si tenía muchas novias. ¿Cómo no? De este y lo otro y un montón de... Pero su corazón fue dividido, dice, por sus 1000 mujeres. Primera de Reyes 11. Yo le estoy poniendo la cita ahí, nada más es para que usted las busque. No me voy a detener, yo le estoy contando la historia. ¿Qué más hizo? Adoró a dioses falsos y también a ídolos falsos. Primera de Reyes 11. Las mujeres lo inclinaron a adorar a sus dioses. Las amaba tanto que les ponía su capillita. Les ponía su templecito. ¿Tú a quién adoras? Yo adoro al dios fulano. Ahí te va el castillito. Ahí te va el templito. Ahí te va el altar. Construyó altares paganos. Primera de Reyes capítulo 11 verso 7. Verso 5 y verso 7 del capítulo 11 nos habla que adoró dioses falsos y construyó altares paganos. Y lamentablemente también en Primera de Reyes 11:11 dice que no obedeció a los mandamientos de Jehová. Dijo, ningún rey va a acumular tantas riquezas para que no se pierda, y tampoco va a aumentar caballos. Y él tenía de eso al máximo. Ya no digamos de mujeres, hermano. Algunos me están mirando. Miren a Salomón, ¿cómo no? Pues tenía 1000 mujeres. Yo nomás tengo una y la amante. Yo nomás tengo uno y al amante. Pues imagínate, ¿a dónde vas a parar? No, hermano, no. Sexo fuera del matrimonio es pecado. Es que mi esposo ya no me, pues es su esposo, hermano. Es que mi esposa ya, no, ¿y para qué anda buscando en otro lado? Tu maldad te va a alcanzar y las consecuencias de tu maldad están a la orden del día y están tocando a tu puerta. Si no te arrepientes, también te vas a extraviar. No obedeció a los mandatos de Dios. Y hay algo muy triste en la vida de Salomón. Muy triste. En Primera de Reyes 11:9 dice que Dios dijo, el corazón de Salomón se ha apartado de mí. El corazón de Salomón se apartó de Jehová. Cuando Dios se había apartado de Sansón, cuando Dios se había quitado el Espíritu Santo de Saúl, ahora el mismo Salomón apartó su corazón de Jehová. Extraviado. Pregunta, ¿Salomón estará en el cielo? Ojalá ya haya tenido
tiempo para arrepentirse. Ojalá y haya usado la sabiduría que él mismo anunció en Proverbios. Pero yo más les digo que se extravió. Como muchos de los de aquí, nos hemos extraviado. Ojalá encontremos el camino de regreso. Siguiente, Balaam. Significa devorador. ¿Balaam? ¿Y este qué tiene que ver con los buenos? Bueno, vamos a ver algunas cosas. ¿Sí? Su llamado, tengo una pregunta aquí, dice, ¿fue especial? Y luego viene otra pregunta, ¿profeta? ¿Era profeta o no era profeta? Un profeta ve lo que otros no ven. Un profeta oye lo que otros no oyen. Un profeta habla lo que otros no hablan. ¿Profeta? Déjeme decirle algo de Balaam, devorador. Tenía el poder de bendecir, según Números 22, verso 6. Tú tienes el poder de bendecir o el de maldecir. Y al que tú bendices es bendito, y al que tú maldices es maldito. Tenía ese poder. ¿Quién da ese poder? Dios. Entonces, hay una encrucijada aquí. ¿Fue profeta o no fue profeta? Pero déjeme decirle otra cosa. Hablaba con Dios y oía la voz de Dios. Números 22, 9 al 14. ¿Sí? Llegaron con él y le dijeron varias personas, hay un pueblo que quiero que vengas y que nos maldigas, porque los que tú maldices son malditos y al que tú bendices es bendito. Y entonces él dijo, a ver, déjenme ver. Y entonces se mete a orar a Dios y Dios se le aparece y le dice, ¿quiénes son esas personas que han venido contigo? Dijo, es que mira, se han aparecido un pueblo y quieren que los maldiga. Y dijo, no, tú no vas a maldecir a ese pueblo porque es mi pueblo y yo no voy a tolerar que tú lo maldigas. Y está hablando con el mismo Dios, hermano. Aunque usted no lo crea, pero él está hablando con el mismo Dios. Entonces al otro día viene la gente y dicen, ¿qué pasó? Es que Dios no me deja ir. O sea, yo sí quiero, pero Dios no me deja. Mira, te vamos a aumentar el dinero y varias cosas más. Y pues lamentablemente bueno, hablaba con Dios. Es más, déjame decirte, el Números capítulo 24, verso 17, dio una profecía mesiánica. Una profecía mesiánica quiere decir que habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo que íbamos a ver una estrella que iba a guiar. Y esa estrella es la que guió a aquellos sabios a donde había nacido Jesús. Y Balaam lo profetizó. ¿Profeta de Dios o no? Ahora, otra cosa. Él reconoció en Números capítulo 23, versículo 19, que Dios no miente. Y él dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y es el mismo Balaam el que le está diciendo. Y tú y yo hemos usado mucho esos versículos. Pero no nos damos cuenta quién es el personaje que los dijo. Y habló lo que Dios dijo que tenía que hablar. Números 23, 26, y les dice a aquel hombre, no te he dicho que lo que Dios me ha dicho que yo haga y lo que Dios me dijo que yo hable, lo tengo que hacer. O sea, él realmente, hermano, era una persona que tenía comunión con Dios. Aunque yo estoy poniendo ahí que si fue especial su llamado o no, o que si era profeta o no, pero estamos viendo cosas, hermano, que solamente un hijo de Dios puede hacer. ¿Sí o no? Pero, lamentablemente, el devorador, Balaam, se extravió. ¿Y cómo se extravió? Bueno, número uno, fue un mercenario. ¿Qué es un mercenario? Uno que hace algo por dinero. A mí págame. ¿A quién tengo que matar? ¿Ya? A mí págame. Números 2, 22, 7 y 17. Y le fueron y le llevaron un montón de cosas. Y le dijeron, mira, te vamos a dar carros, te vamos a dar esto, te vamos a dar lo otro. Y él por el dinero decía, yo maldigo al que sea. Pero Dios siempre lo detuvo. Pero era un mercenario, hermano. Él era un mercenario, la gente lo conocía como un mercenario. Perdió la visión espiritual. En Números capítulo 22, la asna donde iba montada, vio al ángel de Dios y se desvió. Y aquel no vio la visión, ya se estaba desviando del propósito. Golpea a la asna. El asna habla y le dice, ¿por qué me has golpeado estas 3 veces? ¿No soy yo tu asna? ¿No me tienes desde que nací? ¿No me has comprado? ¿No te he llevado donde sea? ¿Por qué me golpeas? Y el otro le dice, ¿por qué no me haces caso? Y está tan endiosado en ser mercenario que no se da cuenta que una asna le habla, hermano.
Lamentablemente así hay mucha gente, perdón lo que voy a decir, hermano, y lo digo con todo mi amor, hay gente que no está escuchando predicadores, no está escuchando profetas, está escuchando asnas y asnos. Cuidado con lo que escuchas y cuidado con lo que entra en tus oídos. Padre Santo. En fin, no te los puedo maldecir. Pero, y es que cuando él los iba a maldecir, Dios cambiaba la palabra y le decía a Israel: Israel, tú eres bendito de Dios, tú vas a crecer, tus enemigos no van a prevalecer. Y entonces el otro rey le decía: oye, espérate, si no me los vas a maldecir, tampoco me los bendigas. Dijo: ya te dije que lo que Dios me ha dicho lo va a hacer. ¿Ah? Y entonces, como ya no pudo, le dijo: mira, está bien. No te los puedo maldecir, pero te voy a enseñar cómo hacerle para que caigan. Sí, en Números capítulo 31, versículos 15 al 16, se habla el testimonio y dice: no está con ustedes Baal y esa gente que lo hicieron caer por la fornicación, por la mentira y por las mujeres extranjeras, los hombres extranjeros que agarraron. Les digo: ¿sabes qué? Es un pueblo contumaz y rebelde. Tú mételes mujeres y ellos se van a perder. Fíjense nada más. Cuidado, hermano. Cuida la santidad de tu matrimonio. Porque si tú no estás cuidando la santidad de tu matrimonio y no te arrepientes, lamentablemente tus hijos van a llevar esa herencia. Y yo no creo que nosotros queramos esa herencia para nuestros hijos. Queremos hijos buenos y sabios, enseñados por Jehová. Pero esos hijos, para que esos hijos sean sabios, enseñados por Jehová, tienen que tener padres sabios. Ay, Padre Santo. Falso y codicioso maestro, segunda de Pedro 2:15 y Judas 11. El Nuevo Testamento habla de él. Y Apocalipsis también, un falso profeta, le dice a cierta iglesia: tú detienes a los que andan ahí con la doctrina de Balaam, que les enseñan a otros a fornicar y andan haciendo lo que se les venga en gana. No, hermano, cuidado, hermano. ¿Se desvió o no se desvió? Ahora, dije que Sansón no sabía que ya se había apartado el Espíritu de Dios. A Saúl se le apartó, Dios le quitó el Espíritu Santo y le mandó un demonio, un mal espíritu. En el caso de Salomón, su propio corazón se apartó de Dios. Pero en el caso de Balaam, en el corazón de Balaam nunca estuvo el temor a Dios. En Josué capítulo 13, verso 22, dice que derrotaron a varios reyes. Y dice Josué en su palabra: y también murió Balaam el adivino. Así lo menciona. Josué le da el título y le dice el adivino. Interesante, ¿no? Le dice el adivino. Pero ¿cómo es que hablaba con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pero Josué lo menciona como Balaam el adivino. Pero se extravió, hermano. ¿Era profeta o no era profeta? Se extravió. Porque empezó bien. Estaba haciendo las cosas bien. Tenía el poder de ayudar, de levantar o de tirar. Pero lamentablemente no hizo las cosas bien. Y en el corazón de Balaam nunca estuvo el temor a Dios. Nunca estuvo el Espíritu de Dios ahí. Lo perdió todo. Si tenía algo, lo perdió. Y vamos a terminar con un personaje, porque vamos a hablar de 5. Y este personaje es Judas Iscariote. No se apellidaba Iscariote. Él era de la ciudad de Queriot. Y a los de la ciudad de Queriot se les decía Iscariotes. ¿Sí? Pero no es que era su apellido. No. Pero era llamado Judas Iscariote. Su nombre, Judas, significa alabado sea el Señor. Mire qué bonito. No tenías nombre para el hijo. Ponle Judas. ¿Quiere decir alabanza? Alabado sea el Señor. No, mejor le ponemos Judá. Pues de ahí viene Judas. Junto con pegado. ¿Su llamado fue especial? Claro que su llamado fue especial. Vamos a ver algo que pasó con este hombre. Fue escogido por Jesús.
Marcos 3, 13 y 19 dice que llamó a los que Él quiso. ¿Sí? ¿Por qué estás aquí tú, hermano? Porque Dios simplemente te llamó. Porque Jesús tuvo bien de llamarte. Ay, es que ya encontré a Jesús. No es cierto, tú no encontraste a Jesús. Jesús te encontró a ti. Ay, es que ya elegí a Jesús. No, tú no elegiste a Jesús. Jesús te eligió a ti. Jesús fue y te buscó a ti. Jesús no era el perdido. Eras tú y yo el perdido. Amén. Fue llamado discípulo y apóstol, y fue llamado como discípulo y apóstol. Marcos 10, 1 al 4. Y llamó a los discípulos y los llamó apóstoles. Y entre esos estaba Judas Iscariote. ¿Ah? Amén. No voy a decir cuántos Judas hay aquí. No. Porque fueron llamados también. Fíjese, en Mateo 10, 5 al 7 dice que recibió el poder y autoridad delegada por Jesucristo. A estos 12 discípulos y apóstoles les dio autoridad y les dijo: vayan y hagan milagros, vayan y predican el evangelio. Él recibió autoridad, igual que los otros 11. Qué interesante, ¿no? Ay, y no solamente eso, recibió para predicar el evangelio, y recibió el poder de hacer milagros. Mateo 10, 7 y 8. Vayan y sanen a los enfermos, vayan y liberen a los endemoniados, vayan y hagan esto, no lleven lo otro, pero vayan con el poder de Dios. Y también andaba Judas ahí haciendo esto. Judas, igual que los demás, hicieron milagros en el nombre de Jesucristo. También regresaron juntamente con los 70 diciendo: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahí andaba el cuate. Era el hombre de más confianza para el círculo de los 13. Hermano, que no eran 12, ¿y Jesús? 13. De los 12 era el de más confianza. ¿Por qué? Porque al hombre de más confianza se le da la bolsa, se le da la tesorería. ¿Sí o no? ¿Sí? No, mira, se ganó la confianza de todos y dijeron: a ver, vamos a hacer la mesa directiva. ¿Quién quiere ser la primer vocal, segundo vocal? ¿Quién quiere ser quién quiere ser el que nos preside? ¿Quién quiere ser acá? ¿Quién quiere ser el tesorero? Y todos dijeron: no, Mateo dijo: pues yo soy bueno. Y dijeron: tú, Mateo, tú robabas un chorro con los romanos, no te hagas el loco. Y luego se levantó el otro Simón el cananista, y dijo: no, hombre, tú eras bien rebelde. No, tú no. Y a todos votaron y agarraron a Judas como el tesorero, el hombre de más confianza. Qué tremendo, su llamado fue especial, ¿no? Pero ¿qué creen, hermano? Se extravió, como los otros extraviados. Se extravió. Fue un ladrón y un codicioso. Juan capítulo 12, versos 5 y 6. Un ladrón y codicioso. Fue un hipócrita religioso. Juan capítulo 12, verso 4 y 5, y le aumentamos el 6. Llegó de cierto lugar Jesús, y hubo una mujer que le rompió un vaso del perfume muy caro y lo derramó a los pies de Jesús, y todo el lugar se llenó. Y entonces Judas vio y dijo: ¿qué desperdicio? ¿Qué desperdicio una adoración? A ver, ¿cómo que la adoración es un desperdicio? Porque según lo que dijo Jesús, esta mujer lo hizo por adoración. Dijo: es que mira, y sacó la calculadora, y como tesorero, dijo: este perfume vale tanto, muy caro. Vamos a echarle bajita la mano así. Cuentas, cuesta $7,800. Si se hubiera vendido, se hubiera repartido a los pobres. ¿Y cuántos pobres están muriendo en el África? Y tú no quieres donar en el cajero ni un peso. Y les hizo el cuento largo, pero dice también la palabra que mira que se preocupaba por los pobres, sino que era ladrón y agarraba de la bolsa. Ay, hombre de confianza. ¿Cómo ven? Hipócrita, religioso, ladrón y codicioso. Avaricioso. Cuando todos estaban orando, cuando todos andaban con Jesús, llegó al templo y se metió a la sala donde alguien estaba discutiendo. Oigan, ¿qué hacemos con Jesús?
Ya, no, ya es una plaga, Jesús es una plaga. Les decía a los varones en cierta reunión de los varones, cuando aquí les decimos a la gente, busca a Jesús, los mismos religiosos de aquí les dicen, no busquen a Jesús, porque ese nada más trae ideas bien locas, ¿ya? Entonces a los fariseos, los sacerdotes, y los saduceos y todos los hombres de la ley no les gustaba Jesús. Por eso Nicodemo llegó de noche. Es lo que estábamos hablando en cierta ocasión con los varones. Bueno, pues déjenme decirles que ahí estaba Judas sentado, y luego se levantó y les dijo, ¿cuánto me dan si se los entrego? Y todos voltearon a ver quién era, y era Judas. Dijo, ¿cómo? ¿Tú lo conoces? ¿Sabes quién soy? Soy el hombre de confianza, soy un discípulo, soy un apóstol, tengo autoridad, pero me encanta la lana. Entonces nomás dígame cuánto me dan, y le pesaron precio, hermano. Bueno, ya que le gustó la cantidad, encontramos que era conspirador y traicionero. Mateo capítulo 26 y Marcos capítulo 14, dice que desde ese momento buscó la oportunidad de entregar a Jesús. Ahora, el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, verso 70 y 71, le dice a los 12, ¿no los escogí a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo? No le dijo, está endemoniado, tiene un demonio, está poseído, dijo, es diablo. Imagínense nada más. ¿No será tu hermano el que está a tu lado, un Judas? No te pongas así que, ay no, porque a lo mejor el Judas eres tú, hermano. Que se cuiden mejor los demás. Pero déjame decirte algo muy triste de Judas. En el corazón de Judas entró Satanás. ¿Y sabes cuándo entró? Cuando estaba comiendo un pan. Dice que al comer un bocado de pan, Satanás entró en su corazón. ¿Y sabes cuándo estaba sucediendo eso? En la famosa última cena, después de que estaban comiendo la Pascua. Él no tenía parte ahí, porque era el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. En el corazón de Judas entró Satanás. Y lamentablemente, al igual que los otros, se extraviaron. Hermanos, hermanas, tengamos cuidado de no extraviarnos del camino correcto. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. La serpiente es astuta, Satanás es astuto. Le puso a las mujeres cercas de Salomón, y vean su triste extravío. Ay, Padre Santo, también en segunda de Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Y más adelante dice, ya que una burra le habló. Cuidado si el perro te habla. Pero promesas y advertencias. Tengo una promesa para los extraviados que deseen regresar al camino correcto. Pastor, ya me di cuenta que sí, realmente estoy extraviado, estoy extraviada. Bueno, hay una promesa de parte del Señor para ustedes extraviados, para aquellos que vivimos extraviados. Y dice Isaías capítulo 29, verso 4, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Dios quiere tener misericordia de ti si solamente te arrepientes y solamente reconoces que te has extraviado y que quieres regresar al camino, y entonces Dios te va a dotar de inteligencia y vas a aprender la doctrina verdadera. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo estamos y nos envía su misericordia si la queremos. ¿Escucharon eso? Lo repito. Dios sabe cómo estamos y nos envía su misericordia si la queremos.
Yo no sé cuántos de aquí quieren la misericordia de Dios. Alguien puede levantar su mano y decir, yo quiero la misericordia de Dios. Es que, pastor, si levanto la mano voy a decir que estoy extraviado. No, hermano, simplemente yo quiero la misericordia del Señor. Extraviado no, yo quiero la misericordia del Señor. Dios sabe cómo estamos y nos envía su misericordia si la queremos. En Tito capítulo 3, verso 3 dice la palabra: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, y luego dice subrayado en pantalla, extraviados. Al igual que ellos lo habían nosotros en otro tiempo, nos extraviamos. Dice, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice el verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versos 6 y 7, esa renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. En otras palabras, hermano, tenemos que hacer una oración a Dios. Y tenemos que usar las palabras que usó otro extraviado, que no hable de él, pero que también se extravió, pero regresó al camino de Dios. Y estoy hablando de David. En el Salmo 51, versículos 10 al 12, dice la Escritura así, y esta debe de ser nuestra oración. ¿Quiere leerlo conmigo? ¿Cómo ves si se ponen de pie, iglesia? ¿Cómo ves si se pone de pie conmigo? Y lee estas palabras de David como una oración que dice así. ¿Están listos? Vamos a leerlo. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.